damas y caballeros, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Es un gran honor para la Asociación para el Desarrollo de la Provincia de Espaillat, ADEPE, recibirles en esta mañana, ver este salón con la presencia de cada uno de ustedes. Es un compromiso que llama a la Asociación para el Desarrollo a continuar haciendo lo que ha hecho durante estos 50 años. Sí, 50. Seguimos celebrando el 50 aniversario. Y leía recientemente, cuando se publicaba este conversatorio que vamos a tener hoy con el doctor Gómez Mazara, que alguien decía, pero ya ADEPE no pasó el 50 aniversario. No, el 50 aniversario de ADEPE es hasta el 31 de diciembre de este año. Porque nuestra institución se fundó precisamente hace 50 años. Y durante estos 365 días tenemos libre albedrío para hacer actividades como esta y continuar celebrando esos 50 años. Así es que más que un honor que nos acompañen durante esta mañana aquí en este importante salón de ADEPE. Para continuar con el acto del día de hoy, la parte protocolar, vamos a llamar al presidente de nuestra institución, el licenciado Amable Guzmán, que tiene oficialmente las palabras de bienvenida para todos nosotros. Doctor Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Señores Javier Quesada, Eddie Peña, Luis Santos, Aida Plasencia, Santiago Álvarez, directivos de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia de Espaillat. Señor don Pablo Grullón, empresario de la comunicación y presidente del Televiaducto. Señor Francisco Quesada, presidente de Industrias Maciel. Señor Papi Mireles, propietario de Radio Ideal. Sebastián Taveras, gerente general de Agrotel. Serafín Taveras, gerente general de Agropecuaria SSK. Sebastián, Serafín y Kelvin. Don Danilo Granciera, socio advital de ADEPE y administrador general de la primera empresa telefónica de Moca, Teléfono Granciera Teleán. Señores miembros de la prensa y de los diferentes organismos que los agrupan. Al ingeniero, director de Corazán, nuestro buen amigo Andrés Hueco. A Serafín Arroyo, nuestro regidor, quien ha sido un gran enlace para cada uno de nosotros, y tener con nosotros hoy al doctor Guido Gómez Mazara. A los socios directivos, personal de apoyo de ADEPE en su excelente condición de anfitriones de este importante encuentro. Amigos de la prensa e instituciones que lo agrupa a cada uno de ustedes, sean todos bienvenidos. En nombre de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia de Espaillat, ADEPE, institución que celebra sus 50 años de compromiso con el progreso integral de nuestra provincia y del país, quiero expresarles nuestra más cordial bienvenida a este encuentro con la prensa Desayuno con ADEPE. Este aniversario nos invita a reflexionar sobre el legado del medio siglo de trabajo solidario y de proyectos que han impulsado el desarrollo social, económico y cultural de nuestra comunidad, y a la vez nos motiva a renovar la visión de futuro que inspiró a nuestros fundadores. Hoy nos honra la presencia del presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, el doctor Guido Gómez Mazara, un distinguido ciudadano
que combina la preparación académica con un admirable sentido de compromiso público. El doctor Gómez Mazara es además un maestro de la palabra, un hombre que sabe comunicar con claridad, motivar con pasión y responder con inteligencia y firmeza a cada desafío del debate. Su participación en este escenario constituye un verdadero privilegio para ADEPE y para todos los aquí presentes. Agradecemos la presencia de la prensa, de los amigos aliados y colaboradores que con su apoyo han hecho posible que ADEPE siga siendo una institución viva, abierta y comprometida con la transformación positiva. Agradecemos la prensa de la provincia de Espaillat, nuestra nota de Santiago, aquí está nuestro amigo Papi Pérez, y a todo el equipo que acompaña, a cada uno de ustedes como instituciones, el Círculo de Locutores, el CDP, el SDP, la UNSP y al mismo tiempo a a los comunicadores de Salcedo, provincia de Hermana Mirabal, de Gaspar Hernández, de La Vega y de Santo Domingo. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias a nuestro presidente, Amable Guzmán, por darnos estas palabras oficialmente de bienvenida. Y como él mencionaba, pues el agradecimiento a la presencia de cada uno de ustedes, representantes de instituciones, no solamente de nuestra provincia de Espaillat, sino de las provincias hermanas, y también nuestros buenos amigos de la comunicación, que pues sin su presencia, la cobertura y difusión de este conversatorio, pues definitivamente es mucho más fácil. Vinimos a escuchar al doctor Gómez Mazara, entonces presentarlo es un tema fácil porque es una persona conocida y querida por el pueblo dominicano. Guido Orlando Gómez Mazara nació el 14 de febrero de 1967. Doctor, y eso explica el que usted haya nacido el 14 de febrero, algo que siempre he escuchado de sus más cercanos colaboradores, y es que usted es amigo de los amigos. Usted nació el 14 de febrero, día de los amigos, del amor y de la amistad. Abogado, escritor, político dominicano, desempeñado funciones en el Estado, actualmente presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones y además, como decía, escritor de varios libros sobre política y análisis electoral, el más reciente de ellos, Transición Electoral, 1966 a 1996. Sin más preámbulos, vamos a darle el espacio a nuestro invitado de honor en este conversatorio de ADEPE en sus 50 años, con un gran aplauso al doctor Guido Gómez Mazara. Primero, buenos días a todos y a todas. Gracias, Amable, por ser tan amable. Y evidentemente a todos los amigos y amigas de ADEPE, invitados, todos, amigos de la prensa. Quise quedar presentado para hacer un diálogo mucho más directo y franco con todos ustedes. Pero a la vez quiero, si bien es cierto, reivindicar la condición de visitas del día en que nací, puedo estar muy bien, porque a lo mejor extiende la condición de ser solidario, pero les decía Mame aquí, que ojalá mi esposa no me escuche. Yo año el 14 de febrero, desafortunadamente me matan con un regalo. Entonces es uno de los temas que hay que revisar. Miren, yo no me vine aquí a mostrar también una deuda de un ciudadano que como yo viene de una tradición liberal.
conferencia no solo vengo a frente a ustedes, mencionar sobre el tema de la economía, el desarrollo nacional, sino que cada ciudadano o ciudadana con conciencia histórica tiene que simbólicamente quitarse el sombrero de la mano. Por acontecimientos fundamentales en el devenir de la historia nacional, pero básicamente por dos acontecimientos que marcaron la vida y el ritmo del desarrollo de la sociedad dominicana. El primero, creo que, sin lugar a dudas, el 6 de julio del año 1899, la acción de tres mocanos insignes marcaron el ritmo de una aspiración democratizadora en la sociedad dominicana. Siempre uno recordará que Lara, Cáceres y Velasco Vázquez, que su gallardía le demostró al país siempre hay gracias, su bueno. Pero como parte de mi formación jurídica, uno de los temas que siempre me sedujo era sobre el impacto que tuvo la Constitución de 1858 en el devenir del debate jurídico de la República Dominicana y cómo esta provincia reivindica a uno de los ciudadanos dominicanos insignes, incomprendidos en su época por la turbamulta política, hablo de Luis Francisco Gallardo. Otro se consideró como uno de los más insignes que existía en la República Dominicana en su momento. Y aunque solo fueron por 5 meses y medio, producto de las incomprensiones del ministro de la Cultura, es evidente que el gabinete que designó Luis Francisco Gallardo decía el gabinete de los apóstoles, porque ahí combinaba a Peña Reynoso, José Gabriel García, Julio Cestero y un Perón que fue su ministro de guerra, hay que decirlo. Lo que revela con un contexto de una persona que tenía la mejor de las intenciones para desarrollar la República Dominicana. Y qué bueno que cada vez que vengo a esta provincia tengo la oportunidad de hacer ese tipo de recordatorios de deuda democrática e institucional que tenemos los dominicanos, los que no tenemos el privilegio de haber nacido aquí con esta provincia. Pero además, el democrático siempre ha sido una guía de inspiración en el proceso de desarrollo nacional, no solo por la ayuda con que nos dedicamos frecuentemente, sino por su capacidad productiva en el orden del café, plátano, y como la industria avícola, porcina, y lo que como yo, el ritual del huevo matutino tiene una especial significación en su tradición alimenticia, que evidentemente siempre tenemos que quitar un sombrero frente a ustedes. De verdad, gracias por invitarme, y siempre que tengo la oportunidad paso por momento. Hago una parada técnica en los chicharrones de San Víctor, evoco mi época de juventud con los refrescos Imperio, pero sobre todas las cosas, a mis amigos de Moca siempre los multo con las galletitas. Y llegan a mi casa, yo tengo una niña, bueno, tiene 13 años, pero son 13 para 20 ahora, y una de las críticas fundamentales es que el departamento de suministro de galletitas de Moca siempre es asaltado, porque la niña se introduce en la habitación y me acaba con las galletas de Moca. Así que, para que ustedes vean cómo Moca impacta en mi hogar. Miren, el que hace vida pública en países como los nuestros, tiene la tormenta interna de pensar en el país ideal, pero tener que asumir la realidad del país del día a día. Y esa concepción dicotómica es la que ha provocado que tanto esfuerzo, tanta vocación de servicio, a veces no se traduzca con los ritmos de desarrollo que uno aspira en términos de sociedad. El país que el 30 de mayo de 1961 pensó que con un acontecimiento donde los democratas intervinieron iba a abrir las compuertas del desarrollo de la sociedad, ha sido lento, ritmo. Y quizás sea una oportunidad para yo dar unas cuantas pinceladas de lo que es la visión
que yo humildemente tengo respecto al tema del desarrollo y cómo el modelo económico dominicano se ha ido transformando de tal manera que aunque los índices de crecimiento son evidentes, todavía en la República Dominicana, voy a repetir una frase de Washington, padecemos de una arritmia en el desarrollo del país. ¿Qué es la República Dominicana al 30 de mayo del año 1961? Era un país evidentemente signado por una dictadura que se mantuvo por 31 años, controlando el Estado, un jefe de Estado que compartía la condición de no solo jefe político, sino también jefe empresarial, porque las empresas del Estado y del sector privado giraban alrededor de sus características. Pero ¿qué pasaba con la economía dominicana en ese tránsito? ¿Cómo andaba el mundo? Bueno, la República Dominicana tenía un modelo económico que desde el año 1960 marcó una modalidad en el desarrollo de la economía dominicana. El primer componente que siempre la gente recuerda post ese proceso es el desarrollo de la industria azucarera, que tenía más de un siglo en la República Dominicana, pero que tuvo un peso específico en el país porque la industria azucarera tenía dos factores importantes. Por un lado, generaba empleos, impactaba en la actividad productiva, pero sobre todas las cosas, un acontecimiento fuera de la República Dominicana amplió la participación de la industria azucarera en la economía del mundo. Un acontecimiento en Cuba en el año 1959, una acción de carácter política, instaló en la presidencia revolucionaria Fidel Castro, y los norteamericanos comenzaron a establecer niveles de cuota preferencial para que una actividad tan productiva como la industria azucarera en el país tuviese un impacto en los mercados internacionales. Y por un tiempo, la economía dominicana dependió efectivamente de la industria azucarera, pero la bauxita, sin lugar a dudas, la actividad agrícola. Ahora, yo cada vez que tengo la oportunidad de hacer este tipo de conversación, hago algunas referencias. Porque a partir de ese momento, la República Dominicana entendió que el mundo trascendía la lógica de las fronteras nacionales, porque con una dictadura era un poco difícil ver más allá del país, por los riesgos que implicaba y porque las características de un dictador era concentrar a la sociedad en los límites de la República Dominicana. Frente a eso, yo creo que hay acontecimientos que son importantes recordar, porque entre el año 1960 en el país se experimentaron procesos interesantes. Primero, una sanción de carácter internacional por la vinculación del gobierno con el atentado contra el Módulo Betancourt, y a partir de ahí, los dominicanos y dominicanas comenzamos a sentir que el mundo, desde el punto de vista internacional, iba a impactar en el día a día de los dominicanos y dominicanas. ¿Cómo eso pasaba? ¿Cómo se desarrollaba? En primer lugar, el país comenzó un proceso de inestabilidad, que se convocaron unas elecciones para diciembre del año 1962, con características muy peculiares. Yo cada vez que estoy en este tipo de auditorio y hago referencia a esos acontecimientos históricos, cada vez que determino el asentimiento de algo, le puedo calcular la edad. Entonces, cuando estoy hablando de eso, nadie haga esa seña porque yo puedo hacer los cálculos de su edad. Frente a eso, ¿qué pasó en el país? Se celebraron elecciones, unas elecciones un poco particulares porque las dos figuras que competían eran un médico prominente y Fiallo, de una respetabilidad ética por la discusión, porque se mantuvo 30 años aquí resistiendo la dictadura, y una persona que era literalmente un extranjero de la República Dominicana. Cuando se celebraron las elecciones de diciembre de 62, Juan Bosch tenía 25 años viviendo fuera del país. Y aunque llegó a la República Dominicana, introdujo algunos componentes políticos novedosos que expresaban la confrontación social. Tutupote, Peco Solari, hijo de una chela. Era evidente que él tenía mayores habilidades políticas. Gana las elecciones y por 7 meses establece políticas públicas que implicaban una ruptura con un orden que se había enraizado en la sociedad dominicana por 31 años. Ahora, desde ese proceso de golpe de Estado, de septiembre de 1963,
la República Dominicana entró en una etapa de turbulencia que comenzó con Consejo de Estado, triunvirato, guerra civil, hasta la celebración de las elecciones en el año 1966. Elecciones caracterizadas por lo que acontecía en el mundo. Había una guerra fría, los bloques se habían fragmentado por componentes de carácter ideológico, había una política del Departamento de Estado norteamericano orientada a que lo que representaba Fidel Castro no siguiera avanzando y por vía de consecuencia había una compresión respecto de esos procesos democráticos. Ahora, ¿cómo iba la economía dominicana entre el año 1966 y los primeros 4 años? Bueno, de los Estados Unidos, para contrarrestar el fenómeno de Cuba, se constituyó lo que muchos llaman la Alianza para el Progreso. Era una visión que en gran medida comenzaba a financiar a países como los nuestros para que el concepto democrático se ampliara. Comenzaron las políticas de financiamiento, las políticas desarrollistas, y aunque mucha gente no lo quiera reconocer, y evidentemente mis antecedentes familiares me impiden hacer ese tipo de cosas como fanático, yo soy un observador de fenómenos estadísticos y sociales, la economía dominicana, entre el año 1966 hasta la crisis de Yom Kippur en 1973, experimentó niveles de crecimiento económico significativos, con un desarrollo fuerte de la industria azucarera, las exportaciones se mejoraron, la bauxita comenzó a ser un componente importante de la economía dominicana. Y yo bajo ningún concepto voy a validar los acontecimientos de carácter político y social que se desarrollaron, pero el que lee las estadísticas económicas se dará cuenta que en ese proceso inicial en el país hubo un gran boom del desarrollo de la economía dominicana. Hubo una expansión de la inversión pública, hubo un crecimiento de sectores fundamentales y la clase media comenzó a desarrollarse. Es un hecho estadístico. Ahora, cuando la economía dominicana comienza a experimentar algunas dificultades, y es un fenómeno inobservado a la hora de establecer las características de la victoria en el año 1978, y es que en el año 1973-74 comenzó una crisis, porque los países de la OPEP se organizaron. Todos los conflictos en Medio Oriente, ¿de dónde era ese conflicto? Todos los países que no se alineaban a las políticas de OPEP recibieron los efectos del primer incremento del precio del barril de petróleo. Y ya hacia el año 1975 y 76 la economía dominicana comenzó a decrecer. Y en el año 1978, cuando hay un resultado electoral, la economía dominicana impactaba en los bolsillos y en los estómagos de la mayoría de los dominicanos y dominicanas. No estamos discutiendo aspectos de carácter político. Estamos diciendo que la economía dominicana comenzaba a experimentar un nivel de contracción. Y cuando la economía no anda bien, evidentemente eso se refleja desde el punto de vista económico. Frente a esos acontecimientos, se estaba experimentando en la República Dominicana, de lo que muchos llaman la década perdida, la década de los 80, un fenómeno de transformación de la economía. En primer lugar, el sector de zona franca, que si bien es cierto, apareció con anterioridad, producto de la estrategia de las políticas de industrialización en toda América Latina, fomentadas por la Alianza por el Progreso. En la República Dominicana se comenzaron a establecer las bases de ese pivote, de esa transformación. Y el modelo económico dominicano comenzó a definirse: remesas, zona franca, turismo. Y hago una lectura de cada uno de los sectores. ¿Por qué la zona franca? Bueno, las zonas francas se constituyeron en gran medida en una política de contracción de flujos migratorios que iban a impactar en los Estados Unidos. Desde los años 1960 en adelante, las políticas migratorias de los Estados Unidos eran muy receptivas a que flujos migratorios se establecieran en los Estados Unidos con dos características. No tenían destrezas migratorias por un lado, no tenían capacidades en términos de conocer el idioma y era una mano de obra barata. Por eso el que evalúa los flujos migratorios de muchos mocanos y mocanas en esa parte del desarrollo de la República Dominicana se dará cuenta de que se establecieron lo que muchos llaman la industria del banco en los Estados Unidos, factoría. Y en gran medida ese proceso comenzó a establecer un flujo significativo de dominicanos en el exterior. Y las zonas francas, inicialmente por las características de manufactura, han ido evolucionando, lo puedo explicar a posterioridad.
se generaron en la idea de que había que contraer ese flujo masivo de dominicanos que antes estaban en Manhattan trabajando en una factoría, pero ahora podían hacer desde Santiago. Esa es una característica esencial del sector de zona franca. El sector de turismo, bueno, frente a la quiebra evidente del sector azucarero, la economía dominicana comenzó a otear en el panorama. Y dos componentes emergieron: la masificación de la presencia de los dominicanos en el exterior, remesas, y el otro, el desarrollo del factor turismo, con las características que Dios ha proveído a la República Dominicana, y el sector turismo comenzó un declive. ¿Qué ha pasado en los últimos 25 o 30 años en el país? Que zona franca, turismo y remesas se han constituido lo que en algún momento fue el club azucarero. Esos son los componentes que caracterizan el desarrollo del país hoy. ¿Cómo vamos? En remesas. Para que ustedes sepan, la República Dominicana el año pasado, las remesas representaron 10.5% del PIB. Eso es más o menos de 1.500 millones de dólares. Dos, el sector de zona franca. Para que ustedes tengan una idea, la zona franca representa 3.1% del PIB, generaron 189.000 empleos directos y significaron para la economía dominicana 8.600 millones de dólares. El sector turismo representa 14% del PIB. Solo una provincia de la República Dominicana garantiza 8% de ese 15%. Hablo de la provincia de Altagracia. Entonces, frente a esos factores, el nuevo modelo económico dominicano tiene indicadores. En países como las discusiones de carácter económica, académica o política están llenas de pasión. Y no quiero emitir una consideración hasta ofensiva aquí en esta provincia allá, pero los dominicanos son fanáticos en todo, hasta en el béisbol. Si ustedes quieren saberlo, que no sean de las Águilas Cibaeñas y vayan al estadio de las Águilas para que ustedes vean los niveles de pasión que suben. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú generas una discusión estadística respecto al comportamiento de la economía dominicana, siempre hay pasión. La gente dice, no, se maquillan los datos. Bueno, la verdad es que en los últimos 20 años en el país, la misma autoridad en el Banco Central se llama Héctor Valdés Alonso. Y si los datos eran maquillados antes, no sé. Si eran ciertos antes, no sé. Pero la verdad es que el mismo gobernador del Banco Central. Frente a eso, ¿qué pasa en la economía dominicana? Bueno, la economía dominicana actualmente es el típico modelo de economía con crecimiento, pero un crecimiento que es concentrado. Porque una de las tragedias del modelo de crecimiento económico en la República Dominicana, como en otros países de América Latina, es que hay un crecimiento que se reduce a pocas manos. Comienzo con datos estadísticos. Por ejemplo, el tema de la pobreza. Uno de los elementos que más perturba la gestión pública es la pobreza. Porque cada vez que la gente se pregunta cómo ha crecido la economía, tú vas a la medición de los factores de pobreza. Bueno, la República Dominicana hoy en día, y esto es un escenario que yo respeto mucho, yo sé distinguir de explicar el campus. El tema de la pobreza. La República Dominicana tenía 38.5% de índice de pobreza, hoy tiene 17% de pobreza. La República Dominicana tenía pobreza extrema, 9%, hoy tiene 3.5%. La pobreza monetaria sacaron a 2 millones de ciudadanos de la pobreza. Yo no estoy diciendo que este es Suiza. Estoy diciendo que los indicadores macroeconómicos evidentemente están en la cifra. Asúmala o discrepe de ella. El modelo de crecimiento. Bueno, en la República Dominicana hoy en día estamos en una fase de desaceleración del crecimiento. Pero el Fondo Monetario acaba de publicar un documento que sale en todos los periódicos que dice que la República Dominicana tiene una fase de expansión del crecimiento que va a 2.9 a julio interanual. Y que el año que viene, Bloomberg dice que la República Dominicana va a crecer 4%. Y volvemos a discutirlo. Cuando la economía crece, crecen todos los sectores de la economía. Eso es otro tema de discusión. Porque la economía crece, crece. Control de la inflación, 3%. Y hay un tema invisibilizado, que hay muchos empresarios. Y
Y la democracia, para ser efectiva, necesita del aporte que hacen los empresarios. La economía dominicana depende de un 80% del sector empresarial. Y qué bueno que eso pase. Bueno, pero hay un factor invisible a la hora de discusión política y económica, es el factor de paz social, de estabilidad. ¿Qué ha pasado con los modelos de crecimiento de toda América Latina? Que cuando la economía ha crecido, ha dejado rezagado a sectores fundamentales. Y esos sectores han ido a un proceso de conflictividad social. ¿Qué ha pasado con el tema de la conflictividad social? En los últimos 15 o 20 años, los organismos internacionales han recomendado invertir en políticas sociales. Otro tipo de discusión que se desprende de eso es que si la política social ha terminado siendo una fuente de cooptación de votos. Eso lo podemos discutir. Pero en el caso de la República Dominicana, y yo soy enemigo de las políticas que perturben el concepto de asistencialismo, yo creo que en la República Dominicana, como cualquier país, hay que ser solidario y consecuente. Pero yo no creo en las políticas de subsidio perpetuo. En los Estados Unidos, un demócrata como Bill Clinton, impulsado por un libro, que si no lo he leído no recomiendo, se llama La traducción española del Militario Gobierno de David Osborne, pudo demostrar que las políticas sociales como welfare podían ser reducidas y que las generaciones que duran 40 50 años dependiendo del welfare podían ser receptores del welfare por 2 años y que los programas de entrenamiento son 2 años si vieran. Yo, por ejemplo, creo que las políticas sociales actuales, no importa el gobierno que haya implementado, tiene que garantizarle un límite a los receptores de esos programas. Usted está en los programas de carácter social, no hay problema. Usted tiene 2 años y medio, 3, pero en el interregno usted tiene que aprender una destreza. Computadora, destrezas idiomáticas, Internet de las cosas, inteligencia artificial, blockchain, cualquier actividad, para que la persona genere un nivel de adiestramiento, dure 2 años y medio en el programa y se vaya al mercado laboral. Esa es mi concepción. Sin embargo, hay muchas personas que han entendido que las políticas sociales son mecanismos de trampa que de una forma u otra consolidan el voto. ¿Cuál es el problema de la economía dominicana actualmente? Yo tengo conciencia crítica, ninguna posición gubernamental me hace votar mi posición. Yo no negocio. Bueno, miren cuál es el problema de la economía dominicana actualmente. Estamos creciendo, sí. Hay un déficit de 3%. Sin embargo, solo en materia de endeudamiento, el pago del interés, o sea, los intereses que está pagando el gobierno dominicano, los gobiernos dominicanos alcanzan 3.5 de PIB. Solo en intereses de la deuda estamos alcanzando casi lo que consigna el presupuesto para el sector de educación. La pregunta es qué hacer. La discusión de la política de subsidio, el sector eléctrico, que nadie se sienta aludido porque ya Andrés no está en pie de orden. Bueno, el tema del sector eléctrico, ¿cómo discutirlo con racionalidad? El subsidio este año del sector eléctrico es equivalente a 1.800 millones de dólares. Esa es la mitad del déficit del sector público. Y vamos a discutir eso. Hay 2 visiones. El 35% de ellos va a distribuidores para que sean eficientes. El otro es una combinación de proteger sectores carenciados para la paz social, porque no hay empresa que funcione sin paz social, no hay democracia efectiva sin paz social. Y lo que yo no estoy de acuerdo es que la política de subsidio impacta a sectores que tienen la capacidad de pago. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay que concentrarnos en sectores carenciados y educarlos para que hagan un ejercicio de responsabilidad ciudadana respecto al pago. Pero bueno, cada vez que la gente me dice eso, yo le comienzo a hacer este ejercicio. ¿República Dominicana es paz social? Sí. Y comienzo a decirle, ¿y los vecinos la tienen? No. ¿Y Colombia qué pasa? No. ¿Y Perú qué pasa? No. Entonces, hay que apostar al crecimiento, por un lado, pero sobre todo las cosas de paz social. Porque quién de lo que está aquí, yo creo que esta es una provincia que está exceptuada de esas perturbaciones. Por lo que estamos ya medio rodando la cogida de la Paraguay. El viejo. En la capital, por lo menos, nos perturbamos cuando nuestros hijos e hijas salen de noche.
Yo soy parte de una generación que no había preocupación, que me iba a manotear. Bueno, pero el modelo social dominicano se ha transformado de tal manera que los índices de delincuencia están ahí. Y los índices de delincuencia lo que reflejan es como un proceso de crecimiento de la República Dominicana ha generado un componente que se llama inequidad social. Y en este país hay que procurar modelos de crecimiento y se está haciendo un esfuerzo para que los pocos que lo tienen todos se acerquen a los muchos que no tienen nada. Porque esos equilibrios sociales son los que generan la paz. Frente a eso, es evidente que el modelo económico dominicano tiene temas pendientes, pero en las cifras fundamentales, la economía de la República Dominicana experimenta esos niveles y otros indicadores. El tema que más perturba, yo soy un promotor ni un alabatero de nadie, de nada. Pero yo sí creo que en la República Dominicana hay un disenso poco constructivo. Aquí la gente va a la crítica pura y simple para dinamitar. Aquí la gente no pasa de la crítica a la propuesta. Y la sociedad dominicana tiene que avanzar de ir del comentario crítico a la solución. El deslizamiento del tipo de cambio. Bueno, ¿por qué se desliza el tipo de cambio en la República Dominicana, en la actual coyuntura? Vamos a evaluar factores. ¿La economía dominicana crece? Sí. Hay una etapa de desaceleración. ¿Por qué la economía dominicana está desacelerada en esta coyuntura? Por un factor fundamental. Hay varios componentes. Componentes cíclicos de la economía, el factor arancelario de los Estados Unidos, lo voy a explicar ahorita aquí. Pero hay un componente que yo quiero que ustedes recuerden. La economía norteamericana va a crecer 1.4%. La economía norteamericana va a crecer 1.4%. ¿Y a qué factores obedece eso? Bueno, la reducción de la inversión pública que hay en Estados Unidos, un incremento de la política de información que tiene un efecto. Y si en los Estados Unidos hay gripe, aquí no da una crisis. Nuestro principal socio comercial, el 80% de las exportaciones, la colocamos en los Estados Unidos. Entonces, miren qué irónica es la vida. Nosotros estamos creciendo 2 veces más que la economía norteamericana. Pero volvemos al tema de discusión. ¿Cómo estamos distribuyendo el crecimiento? Eso es un tema. Es un tema. Entonces, esta es la sociedad donde nadie quiere ceder. Yo escuché a algunas personas hablando del tipo de deslizamiento. Bueno, vamos a explicarlo. El presupuesto dominicano efectúa una etapa de rectificación. ¿Qué implica eso? Y ahí los opositores tenían un argumento válido. La inversión pública va a 2.5 del PIB. Claro, porque estamos en etapa de desaceleración. Ahora, ¿qué hizo el gobierno? Escuchando los sectores, porque gobernar el país es ser receptivo. Y los que están en una posición porque no podemos ponernos ocupados porque nos ataquen y nos critiquen. Esa es la dinámica de la democracia. Ahora, ¿qué pasó? Este proceso experimentó una expansión del gasto, del capital, 20%. Y lo que aconteció es que en el último trimestre del año, la inversión de 2.5% en materia de inversión pública se va a disparar de 2.5 a 3.4%. Porque las instituciones gubernamentales que no ejecutaron el presupuesto lo han recogido para que esos recursos lleguen a obras de infraestructura, a vivienda, a agua y a salud. ¿Cuál es el problema? Eso infla el déficit. Pasó de 3% a 3.4%. Entonces tenemos un problema. Aquí la economía dominicana está subida en dólares. Es la primera vez que las reservas en dólares están en 14.000 millones. Sin embargo, cuando hay un deslizamiento, hay sectores que nos hablan, y lo quiero recordar. ¿Ustedes han escuchado una protesta sobre el sector de remesa cuando hay un deslizamiento? No, le va mejor. ¿Ustedes han escuchado una protesta de los exportadores? No, le va mejor. ¿Ustedes han escuchado una protesta del sector turismo? No, le va mejor. Entonces hay una dualidad en el discurso. Y hay que construir un país de todos, pero de todos. Entonces, frente a eso, yo siento que en la sociedad dominicana estamos deseosos de construir un país de todos. Aquí los temas de la coyuntura partidaria constituyen una especie de parteaguas. La gente se divide porque es de tal partido o del otro partido. Las políticas públicas fundamentales no le importa el partido de la gente. Al que se le rompe una tubería en San Víctor, no le importa el partido sea, lo que quiere es que le resuelvan el tema de la tubería. ¿Por qué? Es
es una autocrítica, porque el sistema de partidos políticos en países como los nuestros, en la cola, ha sido impactado profundamente por un deterioro de los modelos partidarios. En América Latina, en los últimos 40 o 50 años, los partidos fundamentales se disolvieron. En Venezuela, la Acción Democrática y COPEI, después del año 1958, se llamó el Pacto del Punto Fijo, que era un pacto de alternabilidad democrática, después de una dictadura. Dos partidos fundamentales, Acción Democrática y COPEI. Se incrementó la corrupción. Venezuela era un país rico, lleno de gente pobre, y un día vino un guardia y se asustó y dijo: por aquí es que va la cosa. Bueno, allá la cosa ha salido peor que la enfermedad, pero fue culpa de los partidos fundamentales que no transformaron su gestión en eficiencia, no combatieron la corrupción. Primer modelo, el APRA en Perú. Bueno, Víctor Raúl Ayala Torres era una figura fundamental, un ejemplo a seguir. El APRA llegó al gobierno en un primer ciclo con Alan García, fue un presidente que en su primer ciclo no quiso pagar los intereses de la deuda. Vino una hiperinflación, tuvo que correr, se fue del país, volvió al poder, mejoró sustancialmente la economía, Perú creció 5%, pero se metió en el tema de la corrupción. Y vino Odebrecht, como llegó aquí, y vino un fiscal a visitarlo y dijo: déjeme ir al baño. Se dio un balazo. El PRI en México, para que yo se diga que era la dictadura perfecta, gobernaron por 72 años, fue un partido que le dio un balazo a un candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio. Iba a ser presidente y tenía confrontación en el partido, le dieron un balazo. Para que ustedes vean, eso es una impugnación que estoy haciendo, para que ustedes vean cómo los fenómenos mediáticos sin sustancia terminan en tragedia. El político perfecto de imagen era un expresidente que se llamaba Carlos Salinas de Gortari. Él iba a salir de la presidencia de México para la OMC, pero todo era un fastidio, era cosmético. ¿Y qué pasó en México? El partido tradicional lo derrumbaron, ganó el PRD de allá primero, ¿verdad? Ganó que la capital. Dirigir el DF son 28 millones de dólares. Ganó el PAN, la candidatura presidencial, vino Fox primero, después Calderón, y ahora en 2 turnos ha ganado un partido de un crítico del sistema de partidos, que fue presidente y que garantizó la continuidad de su partido. ¿Por qué eso pasó? Porque los partidos políticos fundamentales de esas sociedades se corrompieron, se desconectaron de la sociedad, no transfirieron reformas fundamentales en una mejoría sustancial del nivel de vida de la gente. Yo digo eso porque eso es un fenómeno en toda América Latina, y cualquier país se parece a esto, pero no se parece a ninguno. Sin embargo, es importante que quien ve a corto y mediano plazo la sociedad dominicana piense que esta tiene que ser la sociedad que experimente cambios. Yo, por ejemplo, tengo una crítica profunda al modelo educativo dominicano. Yo tengo una experiencia ahora en el sector de la tecnología. Y vuelvo a las cifras. El modelo educativo dominicano es un 45% que está enfatizando en carreras tradicionales. La gente quiere ser contable, abogado, ingeniero, médico. Y miren cuál es el problema. La estructura económica y el mercado laboral dominicano ya no necesita tantos profesionales de esa área. Para que ustedes lo sepan, las llamadas profesiones STEM, las tecnológicas, solo representan 12% del mercado. Sin embargo, el nivel de empleabilidad es del 75%. Lo que le importa a la gente, ustedes que vienen del sector empresarial, es técnicos en Internet de las cosas, blockchain, inteligencia artificial. Para que ustedes tengan una idea, hacia el año 2030, la inteligencia artificial va a representar el 3.5% del PIB mundial. Del PIB mundial. Entonces estamos en un proceso de transformación de la sociedad. Y los modelos educativos estamos formando a la gente para lo mismo.
Y eso obedece a un factor sociológico. En la República Dominicana todavía la gente tiene una vocación por el título universitario. Eso tiene mucho que ver con la dictadura. Posterior, o en el marco de la dictadura, el síndrome del título fue tan fascinado que hasta a Trujillo le daban título. Padre de la patria nueva, doctor, benefactor de la patria nueva. Y posterior al ajusticiamiento de Trujillo, todos los núcleos jóvenes se iban a la capital a formarse porque era importante ser profesional. Y de los pocos países del mundo donde la gente se gradúa y se cambia el nombre. Tú te llamas Juan Pérez y eres médico, doctor Juan Pérez. Te llamas Juan Pérez. Yo digo que Barack Obama es doctor, tiene un doctorado. Pero nadie dice doctor. Claudia Sheinbaum tiene un doctorado en física. Nadie dice eso. Entonces, aquí hemos usado el título como un artilugio de exhibición. Y todavía la gente enfatiza en ser abogado, ingeniero, y el mercado quiere otra cosa. Para que ustedes tengan una idea, hoy, los amigos del sector empresarial, una empresa grande, tipificada así, en materia laboral, ¿verdad?, tiene un salario mínimo 25.000 pesos. Un técnico en datos, su salario oscila entre 65.000 y 125.000 pesos. ¿Por qué? Porque sus destrezas son requeridas en el mercado. Y por ver consecuencia, la sociedad dominicana tiene que estimular un modelo educativo totalmente transformador. La gente, cuando hay que hablar mucho, me avisa. Ustedes saben muy bien lo que preguntó eso. A Fidel Castro lo acusaban de hablar mucho. Entonces se tomó una decisión en el Partido Comunista, porque Fidel daba discurso por 7 y 8 horas. Entonces le pusieron a Camilo Cienfuegos en la parte izquierda de la tribuna. Pero ese Fidel hablaba mucho. Dijo, ok, yo voy a tener una fuente de consulta. Y cuando él tenía tesoro hablando, le decía, Camilo, voy bien. Entonces le decía, sí, Fidel, voy bien. Ok, vamos bien. Entonces, frente a eso, yo quiero decir, por ejemplo, lo siguiente. ¿Cuál es el problema del país? Esencial, hoy en día. Desde mi humilde punto de vista, porque yo no tengo el monopolio de la verdad. Yo creo que el gran desafío de la República Dominicana hacia el futuro es que no estamos generando un modelo económico que nos garantice las potencialidades competitivas. Zona franca. ¿Cómo ha evolucionado el modelo de zona franca? ¿Usted cree que el modelo es estricto? No. 142 países reciben herramientas médicas que necesitan tecnología de punta. Pero eso no es posible con el modelo de manufactura. Hay que buscar a la persona que tenga la destreza tecnológica bien formada para colocar esos productos en los mercados internacionales. 1, 2. Con dolor de mi alma debo anunciar lo siguiente. Hay un departamento en City College, que es el centro de mayor arraigo de los dominicanos en Estados Unidos, fundamentalmente en Nueva York, que acaba de dar una noticia que no es agradable. En los próximos 10 años, los flujos de remesas se van a reducir por un factor fundamental, porque las nuevas generaciones ya no tienen el arraigo en la República Dominicana y en esa dirección no tienen el vínculo de mandarlos. Eso es un factor que hay que repensar, porque a partir del 1 de enero, para que ustedes lo sepan, las remesas van a ser grabadas 1%. Es una acción de la administración del presidente Trump. Y están exceptuados del pago a partir del 1 de enero quien haga transacciones digitales. Nosotros en el Indotel vamos a comenzar un programa. Yo voy el domingo a Nueva York a juntarme con todos los cónsules, porque 82% de las remesas llegan de Estados Unidos, 56% de ellas del estado de Nueva York. Pero solo 14% están transferidas de manera digital para iniciar una etapa de educación.
Por eso es importante, ya la educación es digital, el proceso es de alfabetización digital. Entonces, el tema de la remesa hay que comenzar a repensarlo, porque el impacto que tiene la economía dominicana, el primer semestre del año se incrementó 12% con respecto al año pasado. La proyección es más o menos de 12.000 millones de dólares. Eso es mucho para la economía dominicana, pero hay que pensar que a largo plazo el factor remesa no va a tener un impacto significativo. Este es el tema más doloroso porque yo voy a hacer catarsis. Yo en primer lugar hablé de la necesidad de que los mercados se adecúen al nuevo ordenamiento internacional, pero yo creo que una de las grandes falencias que tiene el modelo democrático en términos generales de la República Dominicana, con la excepción, es el tema de la corrupción. Repito, es el tema de la corrupción. Y donde el sector privado no se ponga en duda. Pero cada vez que interviene una acción de corrupción, es la combinación de un agente del sector público con uno del privado. El modelo de corrupción que ha impactado más en América Latina en los últimos 10 años se llamó modelo de precio. Y eso era el sector privado, que se combinó con el sector público y transformó la tela de pueblo. ¿Cuál es el problema de la corrupción? La República Dominicana, yo lamento profundamente, que se ha constituido en un mecanismo que goza, lamentablemente, de algún nivel de complicidad de muchos segmentos de la población, que poco importa el método, lo que vale para ellos son los resultados. Y eso implica ponerle una dinamita a los valores fundamentales que tienen que inspirar a todos ustedes. Yo vengo de una generación donde si tú llegabas un carrito mango a la casa y no era tuyo, tu mamá después de darte una paliza, no estoy de acuerdo con el carrito. Porque mi cuerpo tiene rastros de una chancleta samurái que frecuentemente me impactaba. Pero nosotros somos resultado de esa educación. ¿Dónde usted encontró eso? ¿Qué le pasó? Y eso iba formando un valor. Pero en la sociedad dominicana, la estructura de valores invertidos no se detiene mucho en hacer vínculos a mecanismos de acumulación de forma indecorosa. Y esto es grave en la sociedad. Gravísimo. Entonces, se ha construido la idea de que el sector público es una gran oportunidad. Y la gente va al sector público no por vocación de servicio, hay excepciones evidentemente, sino porque siente que es un patín para la acumulación económica. Y hay un aspecto que se llama auditoría visual, que la gente no lo pasa. Y yo lo quiero decir aquí, yo soy sector público hace un año, con una experiencia anterior. Nadie con salario del Estado Dominicano, nadie puede comprarse una villa normal, nadie con salario del sector público puede tener un apartamento en Miami, nadie con salario del sector público puede tener sus hijos en el colegio privado Potosí, nadie. Entonces hay una complicidad de segmentos de la sociedad que ve eso y comienza el susurro indecente al funcionario, a cualquiera, en cualquier gobierno. El susurro indecente, lo que amor, no se pendejo. Entonces se va construyendo una red de complicidades donde el que no hace eso le dicen tonto con P. Entonces yo creo que este proceso de transformación de la sociedad dominicana poco importa, y es importante, los indicadores macroeconómicos. Qué bueno que estemos creciendo 2.9. Quisiera que volviéramos al ritmo de crecimiento de 4, de 5. Qué bueno. Pero qué malo que segmentos importantes de la sociedad dominicana también creen que la movilidad económica solo se obtiene a través de prácticas incorrectas. Yo le preguntaba a un distinguido ciudadano que está aquí presente qué tiempo tenía su empresa. Y digo, 40 y tantos años. Si yo comencé, mi mamá tenía una pulvería y yo comencé esto. O sea, el nivel de movilidad económica de él es evidente porque por eso no daba trabajo.
Lo que le indigna a muchos empresarios que tienen que pagar impuestos, que tienen que trabajar, es un pretexto de cualquier partido político de este, vaya al Estado y en 4, 5, 6, 7, 8, 9 años transforme un patrimonio que al otro le costó 100 años. Ese es el problema que también que tiene la sociedad dominicana. Muchos políticos lo dicen, pero a mí me importa, yo sí lo digo. Yo sí lo digo. Porque ese es uno de los obstáculos fundamentales que tiene el modelo democrático en países como los nuestros. Frente a eso, yo siempre creo que hay esperanza. Que este país es mucho mejor que hace 25 años. Los modelos de crecimiento, los modelos institucionales. Yo no creo que es un piropo politiqueo, pero a mí me llama la atención el empoderamiento y la participación de las mujeres. Primero con un matriarcado, ¿verdad? O sea, hay una fuerza específica de madre y de mis tías. Pero cuando tú ves las estadísticas de participación de las mujeres en las universidades, le lleva a la niña a los hombres. Hay que comprarle el salario, que es una práctica discriminatoria también. En los programas de formación de maestría, yo quiero decir, mi experiencia de administración pública, que son más honestos y más transparentes, es mi experiencia. Te rinden cuentas, son efectivas, cumplen. Y además el empoderamiento es importante, es importante. Y yo, por ejemplo, los muchachos son ustedes, me invitaron aquí, me presentaron a la joven, se conoció. Nos muestra que las mujeres ya tienen un abanico donde venir. Entonces, esos son elementos fundamentales. Mi última reflexión, no quiero cometer el error de que nunca fui mi líder, que soy socialdemócrata, pero es una figura. Si la vida me preguntara qué político yo quisiera parecerme, creo que en términos locales Peñagüez, político local. Y si me preguntan qué político, ¿cuáles son los políticos que yo quisiera ser? Creo que Mujica y Barack Obama son otros de políticos que tienen conciencia, transforman la sociedad, son eficientes, tienen sentido de compromiso. Y yo decía que este país es mejor que hace 25 años. Tenemos un país con una infraestructura excelente, tenemos un país con un ordenamiento jurídico con imperfecciones, pero es mucho mejor que hace 15, 20 o 30 años. Yo me formé jurídicamente cuando el Senado de la República elegía a los jueces. Y todos los senadores tenían sus jueces. Bueno, tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura, tenemos un Ministerio Público ahora independiente. Y yo creo que el país ha ido avanzando en términos de lo que es mi área de trabajo, mi área de coyuntura. Yo creo que este es un país que tiene un avance en términos de interconexión. Yo les puedo decir en datos que en la República Dominicana 88.5% de la población tiene acceso a la Internet. Eso significa que 10 millones de dominicanos tienen acceso a la Internet. La discusión es que no hacen un uso productivo, ¿verdad? Esa es una discusión, pero tienen acceso a la Internet. Hace, por ejemplo, una semana, nosotros inauguramos un mecanismo que se llama el Sistema Nacional de Alerta, que eso no existía en el país. Temas tan sensibles como la alerta Amber. Aquí hay un caso paradigmático. Una niña, Carla Maciel, de Pedro que hace 10 años la desaparecieron, la asesinaron. Tráfico de órganos. Y yo que soy uno que viene de la fe religiosa, que Dios me perdone si lo que voy a decir no se corresponde con mi plegaria constante, pero hay veces que Dios no asume la velocidad que uno quiere, porque cuando tú ves gente que comete ese tipo de acciones, uno quisiera brincar el ordenamiento jurídico y hacer otra cosa, pero bueno, que Dios me perdone por este tipo de expresión, pero caramba, una niña de 10 años no hace eso. Bueno,
Y en muchas cosas vamos avanzando, tenemos temas pendientes. Yo soy, desde el punto de vista filosófico, una persona que tiene una concepción progresista del Estado. En materia de política económica soy conservador, porque yo creo que el Estado tiene que ser eficiente en el gasto. Creo profundamente en la participación del sector privado. Si el sector privado no es el ente fundamental del desarrollo, la economía no avanza. Pero nada de eso es posible si nosotros no definimos un tema hoy con responsabilidad. El tema migratorio es un tema que está pendiente en la agenda nacional. Y eso tenemos que definirlo con responsabilidad y sin exceso, pero definirlo. A mí nadie me puede acusar de estar en contra de ello. Yo estoy en favor de la sociedad dominicana. Estoy en favor del pueblo dominicano. Pero la verdad es que la sociedad dominicana necesita que sus políticas migratorias sean efectivas y que de una forma u otra garanticen fiel cumplimiento de la ley sin violentar el derecho fundamental. El político que más deportó en los Estados Unidos fue Barack Obama. El mayor nivel de deportación se experimentó en los Estados Unidos siendo Barack Obama presidente. Liberal y progresivo. Claro, te lo hacía con un protocolo. Pero el tema del hermano país, uno desea que todo mejore. Pero que el modelo democrático del hermano país es inviable. Ese país hace 3 años, magnífico. Frente a eso, la República Dominicana desafortunadamente es la puerta inmediata de acceso. Entonces, las políticas públicas nuestras están tensionadas, presionadas por demanda y requerimiento de servicio. Para que ustedes tengan una idea, aquí hay una persona que conoce el tema de salud más que yo. Pero en materia sanitaria, en los últimos 8 o 10 años, solo cuando se apela al Consejo de Parturienta, se han gastado 10.000 millones de pesos. Hace 8 o 9 años, la relación era de Parturienta 85-15, a 60-40. Si yo voy a Estados Unidos, me rompo un brazo, voy al hospital presbiteriano, me mandan un bill, como dicen ellos, tengo que pagar. Aquí por las características del sector de salud, ¿qué gracia? Entonces tenemos indicadores de que el presupuesto del sector de salud es bajo. Entonces los pocos recursos que tenemos esa dificultad. Repito, yo no quisiera que nadie me colocara en un punto radical, no soy radical nunca. Pero creo que hay políticas públicas que hay que asumirlas con mayor nivel de responsabilidad, aunque le ponga una etiqueta a uno. Porque no podemos construir un modelo de sociedad efectivo si no estamos definiendo las cosas que yo humildemente he dicho: crecimiento, control de la inflación, reducir la inequidad social, una mayor educación. Pero el tema migratorio hay que incorporarlo ahí. Yo saludo, por ejemplo, que 3 expresidentes y el actual presidente de la República se hayan reunido para trazar una ruta como el tema migratorio. Pero eso es un tema que hay que definirlo con responsabilidad. Y que nadie se ponga guapo cuando demuestras demarcaciones apelando al recurso de la ley, deciden proceso de deportación. Porque el mismo derecho que tenemos nosotros a deportar a quien en el marco de la ilegalidad haga presencia en la República Dominicana, tiene nosotros, no pongamos guapos. Lo que hay que reaccionar frente a un exceso, una discriminación. Pero no pongamos guapos. Primero, yo quiero darle las gracias a ustedes por la invitación. Siempre trato de venir aquí a Mora porque Mora, como es una de ellos y se cultura de tiranos, uno tiene que estar con cuidado, porque los tiranos son probables. Y de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Guido Gómez Mazara por este conversatorio que ha tenido con nosotros esta mañana. Yo creo que es válido que le demos un fuerte aplauso.
Para pasar al siguiente paso, ahora los miembros de nuestra institución, ADP, van a hacer entrega a nuestro invitado de honor de una canasta. Doctor, tiene galletita, para que sepa. Trata de llevarla a una caja de seguridad. Es una canasta que contiene parte de lo que nos identifica como mocanos, como miembros de esta productiva provincia. ¿Será consumido? Y también nuestro presidente y parte de nuestra junta directiva, junta de directores, hace entrega del boletín Somos, que recoge parte de las acciones y actividades que realiza nuestra institución de manera mensual. Yo no quiero limitar la participación de ustedes, nuestros invitados. Invitamos a un conversatorio, ¿verdad? Y tenemos un espacio para que ustedes le pregunten a nuestro invitado. Lo que sí quisiera es que nos limitemos a preguntar. Yo pienso que las exposiciones podemos hacerle otro momento. Así que, de favor, vamos a limitarnos a preguntas. José Grullón fue el primero que levantó y luego seguimos. Guido, hay una preocupación con relación a las cárceles. Yo pensaba que te iba a tocar ese tema difícil. Para preguntarle qué tiempo va a durar ese bloqueo en las cárceles y si lo va a lograr usted. Yo no sé cómo es la dinámica de ustedes. Yo respondo una vez. O como usted se sienta cómodo. Y respondiendo de la vez. Ah, muy bien. Saludos, buenos días. Utilizar la cronología en el discurso para adornarlo en la retórica y cuando en un discurso o estética es sumamente importante. Pero nosotros, los dominicanos, en este momento necesitamos qué hacer ante los problemas que necesitamos para mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. Los chinos, la historia la conocen en el año 1978, utilizaron un método quinquenal para desarrollar la ciencia, la tecnología y para, de una forma u otra, hacer crecer al pueblo. Nosotros no estamos haciendo eso. ¿Qué hacer realmente para que los dominicanos tengamos una mejor vida, una mejor calidad de vida? Okay, yo voy a responder el teléfono rápido. Mira, eso no es verdad que la sociedad dominicana no está creciendo. Vamos a los indicadores macroeconómicos. Nosotros estamos creciendo más que la región. Y el año que viene solo vamos a crecer menos que Guyana. Busca los indicadores. Aquí hay mucha gente que articula un discurso sin la fundamentación estadística. Este año la República Dominicana va a crecer 2.9 con un control de la inflación. Tenemos el mayor nivel de inversión extranjera en la historia del país, 4.500 millones de dólares. Eso no es verdad. Eso lo podemos discutir, no es parte de la ecuación coyuntural. Yo te voy a dar dos ejemplos. ¿Sabes cuándo la economía dominicana ha experimentado 2 puntos trágicos en los últimos 20 años? Primero en el 2009, la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos. Eso significó que la economía dominicana solo creció 0.9%. Y en segundo lugar, en la pandemia. Y el nivel de recuperación de la pandemia fue 8 meses. Y crecimos el otro año, 12.1% interanual. Pero ahí vuelve una discusión. Cuando la economía crece, ¿quién crece? Es un desafío, porque el nivel de inequidad social es evidente. Pero no es verdad que la economía dominicana no ha crecido. La economía dominicana ha crecido. Si no pregunta el turismo, pregunta la zona franca, pregunta la remesa, eso no es verdad. Y en el caso específico de las cárceles, yo voy a buscar un cassette, lo voy a poner. Estadísticas. Bueno, la República Dominicana, 36% de los robos tienen por destino un teléfono celular. Y el 90% de las llamadas fraudulentas vienen de las cárceles con teléfonos robados. ¿Qué hicimos en los teléfonos? Que nunca se había hecho. Le estoy tomando la palabra a él. ¿Qué hicimos? Bueno, dimos los recursos de Procuraduría, 300 millones, identificamos 5 centros carcelarios
y están bloqueados en una fase de experimentación. La gente dice, ¿y por qué tú no lo dices? ¿Y cómo puedo decir dónde una operación de seguridad nacional está bloqueada? Yo lo voy a decir a modo de chiste, es una cárcel del sur, porque no tengo que decir el nombre. Del sur, voy a decir el nombre. Del sur. Identificamos vía bloqueo a una persona que tenía depositado 8 millones de pesos en una cuenta, pero es un consultor de comería. Bueno, y otro es con el tema de la SIM card. Yo escucho a la gente hablando, pero muy cómodo hablar de afuera. Ahí se vota. El tema de la SIM card. En la República Dominicana, semanalmente se venden 400.000 opciones prepago. SIM card. El principal aliado de la práctica delictiva son los SIM card. No por las empresas que la venden, es por el uso incorrecto que le dan. Si yo quiero cometer un delito, uso el SIM card y lo voto y no hay trazabilidad. Y tuvimos que meter esta solución para obligar fotografía, cédula, estamos incorporando huellas digitales. Son las estadísticas que dicen eso. Ahora no me pidan que diga cuál cárcel. Mire, hermano, aquí hay unos israelíes, tienen un tiempo aquí, dando el informe técnico, y me dijeron que en la República Dominicana la creatividad delictiva es una cosa fascinante. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir? ¿Quién de los que están aquí no ha sido víctima de esa etapa de su tarjeta? Es de la cárcel de que se están haciendo. Eso es un proceso. ¿Cómo lo podemos decir? Fernando Medina. Sí, buenos días para todos. Me siento feliz, contento, como dicen los premios soberanos. La pregunta va, doctor. Usted dijo que aquí somos magísteres prácticamente en crítica y no propuesta. Entonces yo digo crítica, claridad y coherencia, objetivo y meta. Ahora la pregunta va para los agricultores que están aquí. Moca produce 97 millones de libras de carne de pollo a diario. Produce 92 millones de unidades de huevo diario. Y me gustaría que usted, una persona con tanto conocimiento, que haga esa saludable propuesta a los legisladores que tienen un curul y a veces no le dan un buen uso, para que se haga una ley especial y que Moca reciba por lo menos un peso de esos 92 millones de lo que produce la unidad de huevo, para poner un caso práctico. Y aquí están muchos productores que me corrigen si estoy hablando de ignorancia, pero me gustaría que ese reflejo se devuelva en beneficio, caminos vecinales, arreglo de granja, un presupuesto para que le presten si colapsa en algún momento, porque son situaciones que el 7% del Producto Interno Bruto lo produce Moca. Usted menciona a Romana, pero yo defiendo a Moca porque tengo 6 pies de altura y 260 libras y me la dio Moca. Así que yo quisiera que usted me dé esa respuesta saludable, coherente. Otra parte, Moca pasa a ser ecoturístico. No veo una oficina de turismo, no veo una unión integral. Y los diputados, senadores y congresistas tienen un curul de caoba muy bonito y como que la retórica está muerta en devolver esos bienes que pretende el pueblo dominicano. Educación, la ley 6697, un concurso de exposición para que dure 5 años estudiando. El director regional no va a concurso, el director distrital no va a concurso y el ministro lo pone con un palet. Me explico, el decreto vende tanto, designa fulano en tal posición. Vamos a usar la economía y la parte sostenible para que vayan a concurso todo. Gracias. Te voy a responder con tranquilidad, sin citarte el apellido. Está caliente en el tiempo. No. Además, te agradezco el comentario que hiciste. Fíjate que tus reflexiones, muy válidas, van más orientada a otro ámbito del poder del Estado. Tú hablaste de leyes, ¿verdad? Y tú, que vimos un argumento muy válido. Provincias productivas como esta tienen el legítimo derecho de reclamar una especie de proporcionalidad entre lo que aportan al PIB y cómo se le devuelve. Eso es cierto. Es una argumentación muy legítima y respetuosa que yo te quiero aplaudir. Sin embargo, déjame decirte lo siguiente.
Yo creo que cuando tú ves el desarrollo de la provincia, es evidente que hay un bache. La provincia de Payá que yo conocí hace 10, 15, 20 años es diferente. Y los actores económicos también son diferentes. En el caso de los legisladores, yo te pido a ti que tengas un poquito de paciencia y cuando venga el próximo proceso electoral, voten por gente que a lo mejor tiene esas expectativas, pero yo no lo puedo hacer. Y en el mismo orden debo decirte que el sector agropecuario en la República Dominicana no solo es un factor que desde el punto de vista de la producción es fundamental e importante. No. Mira, los que somos humanos tenemos que quitarnos un poco frente a ustedes. Yo le preguntaba a los muchachos ahorita ¿por qué se quedaron mudos? Por ejemplo, y me daban respuestas. Yo creo que ustedes cuando echan raíces, se desarrollan y tú haces una descripción del peso que tiene y el tamaño, también están demostrando que es posible alcanzar el éxito en su territorio. Y por qué de consecuencia uno de los componentes que tienen que enfrentar las políticas de pobreza son como los flujos de desplazamiento de los sectores rurales a los grandes centros urbanos. Ha generado un fenómeno de los cordones de miseria en la capital, en Santiago. De verdad, ese gesto es muy noble. Lo políticamente, yo soy muy respetuoso de estos escenarios, yo no quiero confundir una cosa con la otra para que no digan que yo hago política. Usted preside un área y una institución que es de las más sensibles para el desarrollo inmediato de la República Dominicana, es el Indotel. Hubo un mocano hace unos años que presidió Indotel y que llenó el país de centros de capacitación de informática porque su criterio era la socialización de las TICs, de la tecnología. Yo anduve con él 14 veces en el país de Cabo Rabo, sembrando de CCI, de centros de capacitación. Los centros de capacitación han muerto en las provincias, en las comunidades. A veces un centro de capacitación no funciona porque no hay inversor, o sea, no se le dio seguimiento a todo eso, ¿verdad? Y la socialización de la tecnología. Te voy a ahondar el relato. Sí, gracias. Ya no es jurisdicción de Indotel el tema de los CTC. Mediante decreto en el año 2019, quien ejercía la presidencia de la República transfirió eso a la política social. No es mi responsabilidad. Yo no estaba ahí. Si un decreto me lo devuelve, con mil amores. Y le doy continuidad a lo que hizo José Rafael, que pienso que hizo un buen trabajo, somos buenos amigos. Pero ya no es jurisdicción de Indotel. Buenos días a todos y todas. Víctor Arias, desde Gaspar Hernández, y la primera traducción canalmente, el programa La Cocina de Gourmet con Víctor Arias y el Mambo de Bochinchi. Al ministro Guido, queremos saber cuándo se va a cerrar la brecha digital. Salimos de Gaspar Hernández y para llegar a Moca, que es nuestra provincia, entre un 80 a un 90 se va el internet. Le damos igual. Pero si salimos de Moca hacia la capital, en un 60 a un 50 nos quedamos sin cobertura. Usted como ministro y regulador de lo que son las empresas que brindan ese servicio, ¿qué piensa usted hacer en los próximos días o en los próximos años para cerrar esa Una brecha? sola aclaración. Estás confundiendo cobertura con brecha digital. Los dos. Ok, pero en el internet, cuando salimos de Gaspar Hernández aquí a Moca, que se nos va el internet, quedamos sin cobertura, y de Moca a la capital, que también en un 50 o un 40% quedamos sin cobertura. Usted como ministro, ¿vas a obligar o haz una ley para que esa compañía que cobran religiosamente tengan que brindar el servicio en el país entero? Okay. Primero, gracias por el planteamiento. Déjame decirte, la República Dominicana en un 95% de su territorio tiene cobertura. Tiene cobertura. Lo que hay que definir es la calidad
calidad del Internet. Son dos cosas diferentes. 3. El órgano regulador fue construido en 1998 y las características del órgano en gran medida generaban algún nivel de protección y amparo para las prestadoras de servicios. Déjame explicar, es un tema de inversión y de pobreza. Hay una relación directa entre conectividad, donde hay recursos para invertir, y no conectividad donde no hay recursos. ¿Por qué en los grandes centros urbanos hay mayor capacidad de comunicarse? Porque hay mayor inversión. Esa es la verdad. Lo que hace Indotel es cubrir ese tipo de déficit. Te doy una buena información. Por el despliegue y las características geográficas, nosotros vamos a hacer un acuerdo con Hispasat, que es una compañía satelital, y hay otra empresa satelital que la autorizamos el jueves pasado, para en esos lugares donde la cobertura no es posible, el satélite de ayuda. O sea que yo te garantizo que en los próximos meses. Nelson Peña, sin barrera. Hablar de Indotel en República Dominicana, sobre todo en Moca, hay que pensar necesariamente en el doctor José Rafael Vargas. Luis Quesada me ahorró la primera pregunta, que era con los CCI. Pero quiero preguntarte, Guido, conociendo tu vida, tu accionar solidario con el pueblo, sobre todo desde abajo. ¿Qué pasa con la gestión social de Indotel? Que una de las muestras más palpable y que hace que República Dominicana haga permanente en el tiempo el pensamiento y el nombre del doctor José Rafael Vargas. Esa gestión social del Indotel que salió hacia todas las provincias y confines de la República Dominicana, en muchas de las áreas que se benefició a la República. Mira, la política social del gobierno la organiza, la estructura, la diseña una instancia. Y hay dos funcionarios responsables de esa área, Gloria Reyes por un lado y Tony Peñalba. Todo lo que era el concepto de política social fue trasladado a ese organismo. Yo no puedo actuar en una especie de dualidad de funciones. Eso es mi responsabilidad. Yo tengo que concentrarme en reducir la brecha digital, garantizar precios bajos y sobre todo la cosa que el Internet le toque a todos los sectores de la vida nacional. Yo, por ejemplo, te puedo decir que cuando nosotros llegamos al Indotel, el tema de los destacamentos conectados es un dolor de cabeza. 65% está conectado. Cuando nosotros llegamos a Indotel, el tema de la televisión terrestre digital es un dolor de cabeza. Tenemos en el 75% del territorio nacional el tema de la televisión terrestre digital. Cuando nosotros llegamos a Indotel, teníamos un tema de 25 años de alquiler de un edificio y compramos un edificio. Cuando nosotros llegamos a Indotel, garantizamos que 28.000 mujeres, cabezas de familia, fueran tecnológicamente alfabetizadas. Cuando nosotros llegamos al hotel, nunca habían existido becas en el área de sistema. Hemos realizado 100.000 becas y comenzamos con 30.000 en Santiago de Papaya. Pero la gestión social ya no está en la jurisdicción de doctor Nelson Rodríguez. Hola, Guido. Es verdad que la economía de nosotros se mantiene creciendo. No es lo mismo que se desacelere a que deje de crecer. Pero en la República Dominicana se ha dado un fenómeno. Hemos mantenido un crecimiento del turismo. Se ha incrementado la inversión extranjera en la República Dominicana. Se han incrementado las remesas, se han expandido la zona franca. El cacao ha tenido precios nunca antes vistos, igual que el oro. Entonces, ¿qué explica el tema de la desaceleración de la economía dominicana si la base fundamental, digamos, los pilares más importantes de ingresos se han incrementado? Esa es una pregunta. Y en segundo lugar, siempre hablamos del modelo de democracia de la República Dominicana.
asociado al fenómeno de la corrupción. A mí me parece que más que el modelo de democracia, es el modelo político partidario electoral que está cimentado en el clientelismo y el populismo. Y eso es lo que de manera directa propicia la institucionalidad de la corrupción. Porque a través, y tú lo decías muy bien, en el sentido de que cuando se habla de corrupción, se mira el lado político y se deja el sector privado. Sin embargo, para mí, el sector privado es corrupto y corruptor, porque quien permea al funcionario público es ese del sector privado. En definitiva, aunque aquí hay una cultura de la corrupción que permea el tejido social dominicano, donde yo siempre digo que la libra no tiene 16 onzas, el cilindro de 100 galones no tiene 100 galones, etcétera. Entonces yo pienso que hay que abordar en ese aspecto también el modelo político partidario electoral que está cimentado en el clientelismo, y la gente no vota ya por propuestas, sino por el dame lo mío. Déjeme decirle que yo soy miembro de eso. Quiero dar una lamentable información, malísimo basquetbolista. Se daba tu pela, tío. Cuando yo por San Carlos le daba su pela. En dos aspectos. El tema de la desaceleración. Mira, aquí concurren múltiples factores. Yo creo que el modelo de desaceleración dominicano tiene mucho que ver con lo que está pasando en la economía dominicana. Y en el caso específico, cómo se refleja en la República Dominicana. El tema del salario por un lado, eso es un tema perturbador. Ponte a pensar que la economía dominicana va a crecer solo por 1.4%. Eso tiene un impacto en el país. Y hay otros factores que yo creo que van a ser importantes a la hora de evaluar las características de la desaceleración del modelo económico dominicano. Mira, lo que está pasando en la economía del mundo, eso se va a reflejar en el país. Hay un factor que a veces se nos olvida. La crisis entre Rusia y Ucrania tiene un componente que se refleja en la República Dominicana. Los rusos es el segundo grupo de impacto turístico en el país. Sin lugar a duda, quiero recordarle que Ucrania es el almacén de fertilizantes del mundo. Y eso tiene un impacto en la economía de la República Dominicana. Sin embargo, hay dos factores que a mí me alientan. Yo creo que en la medida que en el país preservemos las reservas en dólares y que los flujos de dólares sigan impactando favorablemente la economía dominicana, vamos a volver a un ritmo de crecimiento el año que viene 4%. Claro está, eso se expresa por un componente de la economía propiamente aplicada. La tasa de interés está muy alta. Y eso se refleja en la República Dominicana. Es una confrontación entre el FED y el presidente Trump, conocida por todos en los Estados Unidos. Repito, demos gracias a Dios que a pesar de que la economía norteamericana crece 1.4, nosotros estamos creciendo 2.9. Pero hay otros factores que yo pienso que hay que aportar y que el año que viene va a mejorar sustancialmente la economía. Este es un modelo económico que se acostumbró a crecer. Y yo, no por aquello de mal de mucho consuelo de tontos, miren lo que pasa en la región. Solo Guyana va a crecer más que nosotros. Guyana tiene petróleo, que no es el caso de nosotros. Claro, no le deseo a ningún otro país que le vaya mal, a todos que le vaya bien. En el caso del sistema de partido, mira, yo voy a cometer aquí quizás una ligereza, pero voy a hacer catástrofes. Miren lo que pasa con el modelo partidario nuestro. ¿Por qué el clientelismo es un factor determinante? Porque la modalidad de hacer política en la actual coyuntura no se parece al modelo político que nos condujo a todos a hacer política. No tenemos líderes paradigmáticos que daban equilibrio al sistema de partidos. Y eran políticos, sin importar el espectro que tuvieran, que le generaban una idea de que era posible tocar el cielo con las manos.
usar una frase tan poética. Pero, por ejemplo, mi experiencia, la mía. A mí me mandó a estudiar a Estados Unidos José Francisco Peña Gómez. Y para mí era un deleite que Peña Gómez me llamara, que me dijera, voy a la reunión mundial del Internacional Socialista, te voy a poner un ticket, vamos a ir a él. Es chico, pobre, yo vengo de un sector pobre del país. Yo soy huérfano, que tengo 3 años. Mi mamá lo vio una entrada más, porque no podía trabajar en ningún sitio por el asunto de la época. Entonces tú decías, wow, hablar con Peña. Pregúntale a los reformistas, hablar con Balaguer es un deleite. Y con Bosch, dice la desaparición física de ellos transformó la manera de hacer la política. Y ya el mensaje, con una carga desideologizada, ahora ha sido caracterizado por una frase que me prende. Me prende. Se llama logística. Que eso en el terreno de los hechos es el dinero para yo trabajar políticamente. Eso me prende. Me prende. Entonces, ¿qué pasó en eso? Que como en el debate no es ideológico y todos los partidos nos parecemos, el bolsillo ha sustituido la modalidad de hacer la política y eso ha degradado la calidad del producto democrático. Expresión estadística, 46% de la población no votó en el proceso pasado. Mi partido, no solamente yo soy, nosotros somos una mayoría electoral en el marco de una minoría ciudadana. Y hay gente en mi partido que no se da cuenta, que está vuelto loco, que no se otra cosa. El partido más grande del país, ¿cómo se llama? Abstención. ¿Por qué? Porque no estamos impactando a ese segmento de la población. Y la fuerza del dinero ha sustituido cualquier trabajo. Verbigracia. Yo respeto mucho a los muertos, pero en este país hay institutos políticos que han aspirado a la presidencia de la República y distribuían pollo, huevos, saladas. ¿Ustedes se lo olvidan? No quiero decir nombre. Y los políticos fundamentales de la República Dominicana no leen la jurisprudencia reciente. Aquí nadie, con la fuerza del dinero, señor presidente, nadie. Nadie, miren. No, vaya a ser partido de República. Así, Fernando, Carlos Morales, Donald Rey, tenían dinero, no llegaron. En el viejo partido que yo milité, Manolo Fernández de Maro, Jaco, Manuta, José Antonio Fernández, Camilo Lluvere, Miguel Vargas. ¿Ustedes creen que Luis ganó por el partido de Cuba? No. Luis ganó en el año 2020 porque había un hastío ciudadano respecto del PLD y la gente fue votó por rabia, independientemente del esfuerzo en 5. Porque el que tenía los recursos era Gonzalo para Luis. Y en el PLD, yo soy muy respetuoso por el escenario. Estoy citando nombres por acontecimientos, no mezclo una cosa con la otra. Pero Nelson, siendo los políticos fundamentales de este país, ahí, que se articulan y se quieren presidenciar porque se buscan bien la moneda, 4 secretarias, 20 periodistas, invierte recursos, los infla. Pero siéntalo aquí y dile, estabilidad macroeconómica, calidad en el gasto, inversión extranjera, inequidad social. No tiene doctrina automático porque no se sientan a estudiar, no tiene base cultural, contrario a Peña, a Balaguer, a Bosch. Tú lo sientas ahí a los capillas de todos los partidos, de todos. Tú le dices, tú le dices a los clásicos, tú le dices a Gorky, hasta la curva de Nicolás Gorky, los hermanos Caramazo, tú lo leíste, porque Pablo es literatura dominicana, demasiado que se pasa aquí, tú lo leíste. Tú conoces la política de Freddy Nicolás Castillo. A San Nicolás pensó cosas añadas, tú lo leíste. Over, la mayoría, ¿tú lo leíste? No. Y vea, hay un libro que yo estoy recomendando que la gente comience a releer otra vez. Un libro antológico que se llama Medina Benedetto, el primero puertorriqueño que llegó a la República Dominicana. El libro se llama Los responsables del fracaso de la Tercera República. Yo era puertorriqueño, estaba en la delegación militar y escribió ese libro. Es el libro que mejor retrata ese periodo previo a Trujillo. Y ahí destaca el rol de un
de los mocanos, ¿sí? ¿Verdad? Casi. Y ahora se va. Y a propósito, los políticos de esta generación, cuando estamos haciendo el clip, todos lo quieren rápido. Horacio Vázquez participó el 26 de julio del año 1899 en un proceso y tuvo que esperar la desocupación de las tropas militares norteamericanas en el 24 para ser presidente. Aquí la gente lo quiere todo rápido. Pregúntele a ellos si han ido para adelante y a sus hijos que son el relevo si fue papita para ellos, ¿verdad? La segunda generación encuentra alejado el camino, pero si no tira para adelante, se oye. Y los capitales de este país sonoro que estaban así han terminado ahí. Porque no tuvieron la galletía, de echar para adelante, pero es un riesgo de reparación. Aquí todo es el relato, el clip, la inversión en las redes. Entonces, hay políticos y sustancias. Hoy le decía a un muchacho, ¿sí ven? 75% de la información que sale en las redes es fake, es falsa. Estamos viviendo en el mundo de lo falso. Entonces, esas son las grandes dificultades. Nelson, aunque yo he sido técnico, voy a ver dos preguntas más. Aunque yo he sido invitado técnicamente a un lado, debo decir que yo voy a dar dos. Hago ese ejercicio de escuchar. Te agradezco. Tengo que regresar. Tengo que actuar. Tengo que ver mi oficina a los distintos miembros de la área. Entonces, cumplí, llegué a las 8:30. Pero nada, no sé si te he respondido. Buenos días, doctor Mazara. Mire, mi nombre es Henry de la Rosa, trabajo en el sector cooperativo. Y muchas veces para adaptarnos, estamos haciendo o cualquier otro medio para que nuestros socios se comuniquen con nosotros y tengan su servicio a través del internet. Aunque ya usted comentó un poquito sobre una empresa que se está contratando para que esos lugares tengan más acceso, ¿qué se está haciendo con las compañías de comunicaciones para que éstas puedan dar el servicio que nos están diciendo que nos están ofreciendo? Por ejemplo, la capacidad de velocidad, los medios. Yo le remitimos la resolución sobre los megas. Remitimos la resolución. El gran problema de este país es que las características del sector de la telecomunicación es monopólica. Dos empresas tienen el 96% del mercado, por el amor de Dios. Lo que más le puede venir a bien al usuario, eso no es malo para Roberto. Lo que mejor le puede venir a bien al usuario es la democratización del mercado que venga de las empresas. Porque si hay una democratización, hay más calidad, bajan los precios. Yo como órgano tengo que comprar mi cosa. Pero, oye, ¿se podría monitorear? Hay dos empresas que van a estar aquí. Pero déjame decir una cosa. No me diga la edad. Pero usted se olvidó que la característica del sector de la telefonía en el país es morir de monopolio con una empresa. No sé por qué. Entonces, lo que falta un poquito de mi parte, en la opinión que tengo, es que falta un poquito de monitoreo del órgano supervisor para que lo que le estén ofreciendo a la persona sea realmente lo que le estén dando. Buenos días, Eddie Gil de este lado. Quiero aprovechar 30 segundos. Yo con un equipo de productores de cine somos los que nos hemos atrevido, formamos un guión y estamos para desarrollar el primer documental cinematográfico de la historia e impacto económico de Moca. Se llama Vendido por Buen Cajón. Lo tuvimos que engavetar por falta de apoyo, pero ya que he tenido el honor, por el señor Amable y lo demás, de estar aquí, se lo presento. Tenemos el trailer listo. Mi pregunta distinguida es lo siguiente. Lo he escuchado, lo he observado. Tengo 47 años de edad. Me acuerdo cuando usted iba al Canal 6, que yo participaba en un programa. Y lo tiraban de esta cancha, los camarógrafos, porque usted nos repartía.
Pero yo le sacaba provecho al saludo amable y sincero que usted me daba a llegar. Entonces, en vista de lo que yo he escuchado de usted, República Dominicana no tiene los suficientes hombres preparados fuera de los partidos para que usted inicie un proyecto fuera de donde usted ha venido, con la característica de que verdaderamente la República Dominicana necesita esa transformación. Pero no puede haber una transformación si siempre son los mismos actores con los mismos métodos. Tenemos a Bukele como ejemplo. En Argentina tenemos a Milei. No puede Guido Mazara tener la confianza de que hay hombres como yo que lo podemos seguir fuera de esos partidos que hoy nos han gobernado y nos tienen con una actitud que uno ya no encuentra en quien queremos. Yo lo seguiría, pero fuera de él. ¿Está usted dispuesto a creer? Primero, gracias por recordarme la referencia que usaba a todos los trabajadores. Yo soy dispendioso con los libros, con el dinero público, porque puedo ser dispendioso. Uno, dos. La verdad que yo vine en el interés de hablar de los temas sociales y económicos. Cuando tú me haces esa referencia, yo me recuerdo la mentira piadosa con mi esposa. Yo me casé con una puertorriqueña hace 31 años. Hacemos un año de estudio juntos y yo cuando regresé al país, yo le dije, voy a hacer la carrera, voy a partido 6 años, un poquito a la comida. Le dije, le voy a responder con la siguiente sinceridad. La tendencia que hay en países como los nuestros de importar fenómenos que fueron efectivos en otras sociedades implica desconocimiento de que cualquier país se parece a él, pero que se parece a ninguno. Un país muy especial. Y te doy los ejemplos. Nayib Bukele no es técnicamente un outsider. Nayib Bukele fue alcalde 2 periodos consecutivos con su partido original para Hugo Martí de Liberación Nacional. Que cuando Sánchez Serén, el líder histórico de ese partido, primero fue vicepresidente, después presidente, le voló la cabeza porque los caudillos no les gustan a la gente con talento y le meten los pies. Él construyó un partido diferente, pero en el sistema tradicional. Frente a un agotamiento de 2 partidos políticos fundamentales en Ecuador, uno se llamó Arena, que lo disolvieron porque le metieron preso a la mitad del funcionariado y otro del FMLN. Salvador tiene sus peculiaridades. En el caso de Milei sí es un outsider, pero yo creo que todo el respeto con la Argentina la cura ha salido por el enfermo. Mire lo que ha pasado en Argentina hace una semana. 58% de pobreza. 1. 2. 67% de los argentinos dicen que está peor que antes. Y solo en el Gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, 44.000 ciudadanos del sector privado perdieron su empleo por las políticas de ruptura de Milei. Entonces, yo no creo que sea el modelo así. Porque cada vez que el sistema del partido, producto de sus culpas, ha colapsado, ha apuntado un mercado social. Y en muchas ocasiones, repito, la culpa ha salido por el mercado. Lo que hay que construir es las cosas con gente buena, sin importar dónde estén. Porque a veces los partidos políticos tienen una lógica equivocada de que poseen un monopolio electoral, porque tienen mayor capacidad de representación. Sí, ahí voy. Entonces, cuando tú construyes una posibilidad política, esa posibilidad política tiene que ser bien representada en el territorio, que son las mesas electorales, lo otro es ficción. Pero, yo soy muy respetuoso de los plazos electorales. La ley electoral ha sido específica. Y quien quiera ser presidente de la República no puede cumplir los plazos electorales, ¿verdad? De manera. Sin embargo, una vez a Cosa Rossi, que era un periodista muy importante mexicano, le llevaron a Juan Gabriel a su programa. Él era el periodista más importante de México. Y le preguntaron
sobre su orientación sexual, de manera más directa, ¿no? Y él le dijo, bueno, poco lo que está a la vista no necesita correcto. No sé si te estoy explicando. Yo creo que el principal desafío del sistema de partidos políticos en el país es el 46% de la gente que no vota. Eso significa que el mensaje de la clase política no le está llegando a los ciudadanos. Tenemos que revisar. Bien, muchísimas gracias, Guido Gómez Mazara. Vamos a hacer una foto oficial con nuestra sala de honor.